Bien, entonces, queridos hermanos, cuando se habla de diezmos, no solamente se deben hablar de diezmos, sino también se deben hablar de ofrendas, primicias y pacto. ¿Y ahora con qué me quedo? Porque tanta plata que de dar, eso generalmente nos preocupamos, ¿no? Los diezmos, la décima parte, las ofrendas, lo que el Señor haya puesto en su corazón. Y eso vamos a ir explicando de a poco en poco, de a poco en poco. ¿De acuerdo? En diferentes videos. Así es que este es el primer tema presentado como el tema acerca de los diezmos. Vamos allí a ir. El Señor tiene dos brazos para un solo pueblo, dice la diapositiva. ¿Cómo es eso? Porque el Señor trabaja siempre con dos manos, con dos lados. Ustedes pueden darse cuenta, y ahora voy aquí, cada dos instituciones, por así decirlo, está con un color diferente, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, en color lila, que dice que el Señor trabajaba en la antigüedad con los sacerdotes llamados los levitas y también con los profetas. Ahí podríamos ir al libro de Números, capítulo 18 y el verso 21. Observemos lo que dice ahí. Números, capítulo 18, versículo 21. Vamos a ir comprobando que el Señor siempre actúa de acuerdo con dos brazos, es decir, con dos lineamientos dentro de su pueblo de Dios. Números capítulo 18 y el versículo 21. Dice así: He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo, el tabernáculo de consagración, perdón. Entonces, dice a todos los hijos de Leví que había dado los diezmos. Entonces, Dios tiene ahí el primer brazo en la antigüedad, los sacerdotes, y vamos a ver los profetas. Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 11, ahí tienen en la pantalla, ustedes pueden ir anotando. El libro de Segunda de Reyes, por favor, no dejen de escribirlo. Segunda de Reyes, capítulo 4 y los versículos del 8 al 11. Y ahí tenemos un evento sorprendente. Dice de esta manera, versículo 8. Luego de que Eliseo había hablado con una mujer que había sido, eh, que eran profetas, también era un marido de los profetas, de los hijos de los profetas, de la escuela de los profetas, dice en el versículo 1, ¿ya? Así es que él hizo un milagro ahí con ella. Pero el versículo 8 ya comienza a hablar de algo diferente. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una gran mujer, la cual le constriñó, o sea, le empujó a que comiese el pan. Esta mujer le invitó a que comiese el pan. Y cuando por allí pasaba, se venía a su casa a comer el del pan. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo percibo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Se dieron cuenta que era un varón santo de Dios de ellos. La, Aquí no le habla sino la sunamita, esta mujer con su esposo. Y el versículo 10 le dice: yo te ruego, le dice al esposo, que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Es decir, que ellos le iban a construir una habitación para que se quedara con ellos. Y aconteció que un día vino él por allí y se recogió en aquella cámara y durmió en esa cámara, ¿no? En aquella cámara. Bien, ahí tenemos una ofrenda, prácticamente un dinero que distribuyeron los hermanos allí, la sunamita con su marido, para el profeta, ¿sí? Para que él tenga dónde pernoctar, dónde descansar.
En los tiempos de Jesús, también Dios trabajaba con su iglesia por medio de dos brazos. Y allí tenemos la iglesia judía y la iglesia de Jesús. ¿Cómo es esto? Sí se te da cuenta, ¿verdad? La iglesia judía. Vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 42. Lucas, capítulo 12 y el versículo 42. Lucas, capítulo 12 y el versículo 42. ¿Lo tiene mi hermano? De acuerdo. Dice así, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Pero ¿saben qué? Esto lo dijo porque en versículos anteriores lo dijo porque había una anciana que depositó unas dos blancas. Allí depositó unas dos blancas ahí en el altar, en la iglesia judía. Pero también tenía Jesús una iglesia, la iglesia cristiana. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así, Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Cuántas personas era la iglesia de Jesús? 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En otras versiones dice, le servían con sus bienes. Ahí al Señor Jesús. Es decir, Jesús tenía también un alfolí, una tesorería. ¿De acuerdo? Juan capítulo 13, versículo 29. Observemos esto. Juan capítulo 13 y el versículo 29. ¿Estamos allí? Juan capítulo 13 y el versículo 29 dice, y hablando de Judas, que él participaba entre los 12, dice el versículo 29, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por lo que dijo esto, o sea, Jesús, que una persona lo va a traicionar, hablando de Judas. El 29 dice, porque algunos pensaban, ya que Judas traía la bolsa, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta o diese algo a los profetas. Judas era el tesorero de la iglesia de Jesús, era el tesorero, pero Jesús estaba separada de la iglesia judía directamente. No, porque tenían un bien común. Cada uno de estos no se echaban piedras ninguno, pero cuando había que reprender Jesús, entonces Jesús simplemente les decía hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, les hablaba de esa manera, pero no con una forma de condenación, sino para atraerlos, porque la idea de que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí vemos en Juan capítulo 13 y el versículo 29 a Judas como el tesorero de la iglesia de Jesús. Quisiera llevarles un capítulo anterior, el capítulo 12 de Juan y el verso 6. Observemos el versículo 6. Dice, dijo esto porque no tuviese cuidado de los pobres, o sea, hablando de María Magdalena que derramó el perfume de Jesús, decía Judas, sino porque era ladrón. Judas era ladrón y tenía la bolsa y traían lo que se echaba en la bolsa, porque se recogían ahí también los diezmos y las ofrendas para el ministerio de Jesús. Entonces tenemos hasta allí dos brazos. Antes de Jesús, los profetas y los sacerdotes,
los que tenían sus beneficios en cuanto a lo que es en la prédica del Evangelio y para compartir con el hambriento inclusive la parte del dinero. Y también, si ustedes van allí, yo solamente he tomado unos pocos ejemplos entre los sacerdotes y los profetas, porque hay mucho, mucho más. Hablamos de Elías, hablamos de el mismo Abraham, de Moisés, de Ezequiel. Y en los tiempos de Jesús tenemos la iglesia judía y la iglesia cristiana, o sea, la iglesia de Jesús, que en ese entonces estaba lideraba Jesús por, a 12 personas, ¿no? En la actualidad tenemos nosotros la iglesia adventista del séptimo día, la IASD, que se conoce como la Conferencia General, a donde pertenecemos todas las iglesias, todas. Pero también existen los ministerios de sostén propio. Son otros dos brazos, hermanos. Ninguno de estos debe echarse piedras, ni la iglesia adventista del séptimo día como tal, ni los ministerios adventistas de sostén propio tienen que echarse piedras ninguno del un lado al otro. Veamos lo que dice la sierva del Señor acá en notas biográficas, la página 421 y el párrafo 1. Quiero compartirles ahora aquí. Vamos a salir de esta diapositiva y vamos a compartir en notas biográficas la sierva del Señor, lo que acá nos dice. Yo no lo tenía. Dice así aquí en notas biográficas de Elena de White, la página 421 y el párrafo 1. Y voy a leerles algunas partes que ya están señaladas. Pondré en horizontal. Dice así: me he preguntado por nuestro pueblo. ¿Por qué nuestro pueblo? Los que no están ordenados como ministros. ¿Cuáles? Los que no están ordenados como ministros, pero que tienen una relación con Dios, que entienden las escrituras. Dice, no abren la palabra a otras personas. Si ellos se ocupan en esta tarea, sus almas recibirían una gran bendición. Y acá dice algo. Nadie suponga que la obra de Londres puede ser realizada por una o dos personas. Este no es el plan correcto. Aunque debe haber personas que puedan supervisar el trabajo, ha de haber un ejército de obreros que luchen para alcanzar las diferentes clases de la gente. Un poquito más allá. Y aquí en una pregunta que está aquí señalada en rojo. ¿No hay en esta congregación, hermanos, que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro? Porque ellos querían buscar la prédica allá en Londres desde Estados Unidos. Entonces querían viajar, pero necesitaban también los recursos necesarios para hacerlo. Dice, no hay personas que vayan a esa gran ciudad como ministerios de sostén propio. Miren, la sierva del Señor pone a los ministerios de sostén propio o a los misioneros de sostén propio como personas que pueden avanzar a otros lados mayores, donde no alcanzaba a llegar per se la iglesia así formada. Pero aunque dice los ministerios, han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sostén propio, los que permanecen aquí, o sea, los que se han quedado, los que no son de sostén propio, los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden cómo les dicen, dice, a quienes son enviados a campos extranjeros, o sea, a los de ministerios de sostén propio, cuiden cómo les dicen, cómo les tratan a ellos, cuiden. No tienen que estarles tratando de una cosa o de otra cosa. Estoy hablando de que se les dice disidentes, ¿sí? Carentes, que son carentes de toda facilidad y ventaja. Debéis sosteneros a vosotros mismos, les dice a ellos. Creo que hay aquí un poquito más. Sí, pero ¿saben qué? Yo les voy a leer un poco más acá en las diapositivas, en el PowerPoint que tenemos, en esta forma. Observemos acá lo que dice también
En el primer libro o el primer tomo de manuscritos inéditos, ya está traducido 3 libros o 3 tomos de manuscritos inéditos al castellano, por fin, gracias a Dios, están traducidos ya. El primer tomo de manuscritos inéditos, la página 181 y el párrafo 1. Voy a buscarlo así mismo. El uso de diezmo dice aquí en manuscritos inéditos, el primer tomo, la página 181, el párrafo 1, porque yo voy a leer casi todo el capítulo, pero solamente lo que está señalado. Dice, durante la noche me preocupo intensamente por personas que parecen no entender que en la providencia de Dios la obra médico-misionera ha de ser la mano derecha del cuerpo. ¿Qué cosa? La obra médico-misionera ha de ser, ¿qué cosa? La mano derecha del cuerpo. Vamos un poquito más. El diezmo ha de usarse para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sostener a los pastores que el Señor ha elegido para hacer su obra. Ha de usarse para apoyar a los que presentan las palabras de vida a la gente. Los que presentan palabras de vida a la gente y que soportan carga del rebaño de Dios. ¿Qué más? Los que tienen encargo de nuestros edificios, de las iglesias. Ojo, tengan cuidado con esto, porque generalmente los diezmos quieren utilizarse para esas cosas y eso no se debe hacer así. Los que tienen el encargo de nuestros edificios de la iglesia han de estar dotados de los medios que son necesarios para mantener estos edificios en buen estado. Pero este dinero no ha de proceder del diezmo para mantener los templos ordenaditos, organizaditos, ¿eh? Un poquito más allá. Nuestro pueblo ha de considerar que el uso del diezmo es algo sagrado. Vamos allí un poco más. Cuando alguien entra en el cuerpo pastoral, se hace pastor, ha de recibir del diezmo, una paga suficiente para sustentar a su familia. Un poco más abajo vamos a ir. Y dice, nunca se ha de olvidar a las viudas de esos pastores. ¿Sí? Se utiliza el diezmo también para las viudas, ¿no? Una paga tomada del diezmo se debería utilizar para las mujeres que son esposas de los pastores y que el pastor haya muertos, ¿de acuerdo? Otra forma de utilizar el diezmo estamos hablando de la obra médico-misionera que empezamos al inicio, ¿verdad? Y se supone que hay muchos pastores médicos misioneros. Nuestras asociaciones deberían encargarse de que las escuelas estén dotadas de maestros, que sean educadores cabales de la Biblia y que tengan una profunda experiencia cristiana. A las escuelas habría que llevar el mejor talento ministerial, o sea, a nuestras escuelas adventistas. ¿Cuánto dista de lo que fue antiguamente, de la orden del Señor y de lo que ahora es? Queridos, a las escuelas habría de llevar el mejor talento ministerial y los salarios de estos maestros deberían pagarse tomándolos del diezmo. O sea, el diezmo también sirve para los maestros de las escuelas. Dice aquí, los ministros de Dios son sus pastores nombrados por él para alimentar a su rebaño. Ojo, estamos hablando de ministros fieles, ministros de Dios o pastores que llevan una vida consagrada al Señor, que llevan una vida libre de mundanalidad. Yo tenía en mi distrito un pastor que le gustaba muchísimo escuchar música demasiado movida, disque, entre comillas, de adoración a Dios. Y comía la cantidad de pollo
y no me vio alguna vez. Yo les comento, yo no les digo cuál es, pero yo observé todo eso. Y yo dije, ¿qué tal si entendiese el pastor el mensaje de la reforma pro salud? Él compró un pollo grande, asado, compró un pollo completamente congelado y compró presas de pollo para comerse en ese rato. Yo lo vi todo eso y claro, él tampoco sabía del mensaje de los tres ángeles, no sabía muchas cosas, el pastor. Entonces, pero ¿saben qué? Los ministros de Dios deben ser personas consagradas, nombradas por Dios para alimentar a su rebaño. Pero ¿qué tal si yo alimento a mi rebaño de las cosas que yo mismo hago, las cosas mundanales que yo tengo? Para los pastores fieles, dice, el diezmo es su provisión para su mantenimiento y él se propone que se conserve sagrado para este propósito. Vamos un poquito más. Dice, el diezmo aumentará si es que los miembros, en azul está, tienen la prolijidad de no estarse comprando ropas costosas o gastarse en asuntos suntuosos de la casa o cosas así, el tercer carro, el segundo carro. No, el diezmo no faltaría, dice, y aumentaría y se recolectarían ofrendas suficientes para todos los gastos de la iglesia. Si hay un excedente de dinero en la tesorería, hay muchos lugares en los que puede ser usado estrictamente en las líneas señaladas. ¿En cuáles esas líneas? En las líneas de los obreros que trabajan allí para el Señor. En muchos lugares la escasez de recursos es tan grande que no pueden emplearse obreros que hagan obra misionera. Aquí está mal, donde está la parte, diferentes colores en verde, en donde se necesita cada dólar del dinero que se pone en la tesorería para los obreros que hagan la obra misionera. ¿Dónde es el dinero del Señor para apoyar a los pastores en países extranjeros? Usted, hermano, si usted le nombró al Señor para que usted vaya y predique, lo haga, ¿sí? Usted no necesita ser ungido prácticamente por hombres, sino ungidos directamente por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Dónde es el dinero del Señor para apoyar a los pastores en países extranjeros, en los que trabajan para alzar el estandarte en nuevos territorios? Vamos un poquito más abajo. Hay otros lugares en los que se pueden ayudar, donde la feligresía es poca y pobre, y el diezmo es limitado. Envíeseles el dinero del Señor. Me ha sido reiteradamente mostrado que así es como hay que hacerlo. Cuando hay quienes, como en la iglesia, se excusen de sostener las demandas de su propia iglesia, esa congregación tiene profunda necesidad de un ministerio distinto al que ha tenido. Será preciso que los hombres que gestionan las cosas sagradas disciernan con mayor claridad las cosas espirituales. Ojo, los hombres que tienen las cosas sagradas, los vasos del Señor, ellos tienen que discernir con mayor claridad las cosas espirituales y no comenzar a pelear por una u otra cosa, defendiendo la iglesia y no defendiendo la palabra del Señor. Porque una cosa es defender la iglesia o las creencias de la iglesia y otra cosa es defender la palabra del Señor. Y si empiezan a valerse del dinero, del diezmo para usarlo en varios lugares muy deficitarios donde realmente no se necesita y en donde se necesitan medios, por ejemplo, dice en Battle Creek y Oakland, el Señor sin duda retirará su bendición de esas iglesias. Un poco más abajo, quiero llevarles, he leído casi todo el capítulo y aquí habla, dice, el diezmo ha de ser consagrado al Señor y siempre habría de ser usado para el mantenimiento del cuerpo pastoral. Y esto está dado a los que ocupan puestos de responsabilidad en la Asociación General el 24 de enero de 1899. Quiero llevarles a ustedes
acá, bien, quería mostrarles donde habla de Oakland, Battle Creek, Los Ángeles inclusive, hablaba, o California, perdón, la iglesia de California, que menciona que no, o San Francisco, que no deberían dárselos a ellos porque ellos ya tenían mucho dinero, en particular se me pasó. Pero realmente dice que no, porque ellos tenían un dinero ya demasiado, sí, que ellos tenían un dinero ya demasiado dispuesto para sus templos, que ellos más bien deberían ayudar a los otros ministerios, como por ejemplo lo que estaban buscando ahí que había leído en notas biográficas donde Helen White dice que se necesitan obreros para ir allá a Londres. Ojo, miremos, aquí dice, ¿cuáles son los ministerios de sostén propio, hermanos, que ustedes pueden conocer? Les va a llamar un poquito la atención. Hay un ministerio y allá en los Estados Unidos es muy constante y continuo, y no por eso está regulado por las leyes de la Asociación General. Estos ministerios de sostén propio están regulados por la Asociación General. Pero, ¿saben qué? Hay una ley K06, la que impide que los ministerios de sostén propio, sí, eh, trabajen en otro campo que no les pertenezca a otro lado. Es decir, que estos ministerios, por ejemplo, si yo tengo un ministerio, yo tengo en el distrito A, yo no puedo ir a trabajar en el distrito de Machachi o en el distrito de otra ciudad donde está otro pastor. No, eso me prohíbe. O sea, me limita la ley K06, una ley que fue aprobada por los años 70, en donde se dijo que no se debe poner ese reglamento. Es un reglamento humano, obviamente. Pero los ministerios de sostén propio tienen reglamentos. Miren, aquí tenemos la fe de hoy día, la voz de la profecía, les estoy traduciendo, ¿no? Está escrito, ustedes han de haber escuchado, suspiro de vida, la hora aciaga, la hora quieta, hechos asombrosos del pastor eh, Doug Batchelor, perdón, Secrets Unsealed, que son secretos revelados del pastor Esteban Bord, la voz de la esperanza con Milton Peperini García, recordarán ustedes. Todos estos son ministerios de sostén propio, queridos. Así es que, pero acá en Sudamérica es donde se sataniza muchísimo a los ministerios de sostén propio. Ojo, nunca fue la idea del Señor de que la iglesia judía le esté echando las piedras a la iglesia de Jesús, ni que la iglesia de Jesús esté echando las piedras a la iglesia judía. Tampoco la iglesia adventista del séptimo día, con sus ministerios adventistas, le esté echando piedras, ni que los ministerios adventistas le estén echando piedras a la ASD. No obstante, el Señor dice, denuncia a mi pueblo su pecado. Y ahí sí, tenemos que ser como Juan el Bautista, como Elías, y denunciarlo y decirlo, lo que está mal. Vamos un poquito más allá, queridos. Miren, Pablo era una persona del ministerio de sostén propio. Y yo le he puesto aquí, eh, si ustedes ven en la parte final, ahí está AA 346.1, porque me gustaría que ustedes eh, ingresen a la versión electrónica, pero en inglés, ¿sí? Apostles se llama. Y estos es el mismo Hechos de los Apóstoles, que está en la página 279, párrafo 1. Pero en Hechos de los Apóstoles, página 279, párrafo 1, en inglés está más claro que en castellano. Por eso es lo que les puse AA 346 y el párrafo 1. Pero miren, de todos modos, dice aquí en castellano, porque yo le puse en castellano, tal como ellos lo tradujeron, si bien Pablo tuvo cuidado de exponer ante sus conversos la clara enseñanza de las Escrituras con respecto al apoyo adecuado de la obra de Dios, y mientras reclamaba para sí mismo, como ministro del Evangelio, el poder para dejar de trabajar, ¿sí? Él declaraba, y si ustedes pueden ir a 1 Corintios 9:6, ahí habla de Pablo
y Bernabé, si no estoy mal, en donde decían, pues, solo nosotros tenemos el poder para dejar de trabajar, ¿no? Dice, en el evangelio secular, como un medio de autosuficiencia. Sin embargo, en varios momentos durante su ministerio en los grandes centros de civilización, trabajó en una artesanía y trabajaba armando carpas, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Para su propio mantenimiento. Ese es el ministerio de sostén propio que hablaba, que hacía aquí el apóstol Pablo. Yo quiero llevarles aquí a la lectura. Aquí está en rojo a Hechos de los Apóstoles, la página 286, párrafo 2, hasta la 287 y el párrafo 1. Voy a buscarlo ahora. Miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles, página 286 y el párrafo 2. Hay un gran campo abierto entre los obreros evangélicos. ¿De qué? De sostén propio. Hay un campo abierto, dice la sierva del Señor. ¿Ok? Aquí le pongo así. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio, en este ministerio de sostén propio, mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual, ¿eh? En su trabajo secular. O si están haciendo alguna labor, por ejemplo, en el campo, los hermanos que viven en el campo, que tienen ya, empiezan a hacer sus ministerios pequeños de sostén propio, ellos trabajan con sus manos y ahí venden sus cositas de repente o tienen sus cositas para ir vendiendo. Ellos recaudan ese dinerito y les sirve para seguir predicando y así lo han hecho muchos hermanos, ¿ya? Pero estos hermanos también deben recibir las ofrendas y sus diezmos. Bien, dice algo más. Y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. Ejemplo, recién se fueron a hacer una campaña de salud directamente allá en La Maná. Y allí ya pues dejaron ellos logrando hacer un encuentro con la población. Habían quedado muy agradecidos y hay que volvernos. Así es que hay que orar, hermanos, para volvernos nuevamente hacia allá, para continuar con esa obra que se quedó con unos pocos recursos que recibieron los hermanos, sufrieron un poco, pero fue muy beneficioso para la gloria del Señor. Dice, el abnegado servicio de Dios, lo que hicieron los hermanos allá, que trabaja incansablemente en palabra y doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. Recuerden lo que decían, que los pastores, en lo que habíamos dicho, ellos llevan pesadas cargas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están en el ministerio de sostén propio, dice que también deben ser personas que trabajen incansablemente en palabra y doctrina y llevan en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas, ni y su salario, dice, no influye en su labor. Es decir, me pagan menos, yo trabajo menos. No, su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Es el propósito de Dios que tales obreros estén libres de ansiedades innecesarias, los obreros de sostén propio que habíamos leído, y que puedan tener plena oportunidad para obedecer la orden de Pablo a Timoteo, que dice, medita estas cosas, ocúpate en ella. Aquí, estos fieles obreros, aunque dispuestos a gastar y ser gastados por el Evangelio, no están exentos de tentación. Yo escuché muchísimo la noticia de un pastor que ellos hicieron una campaña y el pastor ahí se gastó por más de unos 15, 20 días. Si no estoy mal, fue en Chile. Y allí el pastor luego comenzó a bautizar, a bautizar, a bautizar y abrieron un hueco en el hielo, ¿sí? Un hueco ahí en el hielo y el pastor bautizaba ahí a los fieles y los bautizaba en pleno hielo, en plena nieve, ¿sí? Y claro, el pastor luego que salió de ahí de la nieve, salió con hipotermia y falleció. Entonces dice, estos fieles obreros
Sí, y el pastor era de la iglesia adventista del séptimo día, o sea, de la parte de la institución organizada. Estos fieles obreros, aunque dispuestos a gastar y ser gastados por el evangelio, no están exentos de la tentación. Todos están allí con tentaciones, pero la tentación tampoco es pecado. Cuando están impedidos y cargados por ansiedades, porque la iglesia no les da su debido sostén económico, financiero, no se les apoya, algunos son acosados fieramente por estas tentaciones del tentador que tiene. Cuando ven que se aprecian tan poco sus labores, también como son humanos se deprimen, hermanos. Los misioneros de sostén propio también se deprimen. Es verdad que esperan recibir su justa recompensa en el tiempo del juicio y estos, pensando en esto, que ellos recibirán su recompensa en el tiempo de juicio, esto es lo que los sostiene a ellos en pie. Pero entre tanto, sus familias deben recibir alimento y ropa. Si se pudieran sentir revelados de su divina comisión, trabajarían voluntariamente con sus manos, pero comprenden que su tiempo pertenece a Dios. No obstante, y eso puse con rojo, al comprender que su tiempo pertenece a Dios, no obstante, la miopía, o sea, de las personas que no pueden ver más de lo que solamente les han enseñado, la miopía de aquellos que deberían proveer los suficientes fondos, se sobreponen a la tentación de entregarse a ocupaciones por las cuales pronto se verían libres de necesidades. Queridos, dice así, y continúan trabajando para el progreso de la causa que le es más cara que la vida misma. Para hacer esto, pueden con todo verse obligados a seguir el ejemplo de Pablo, es decir, armando carpas, vendiendo algunas cosas que no les alcanza más, vendiendo pancito. Ustedes han de ver que hay muchos hermanos que comienzan a vender sus granolitas para mantenerse. Y claro, si es el hermano que está trabajando en la obra de Dios y con ese dinero muchas veces lo sacan para la obra del Señor. Yo conozco unos hermanos y quizás es bueno darles el nombre, la familia Mueces. Ellos trabajan en sus mecánicas y cada mes plantan una pancarta que dice Cristo viene, sábado, día de reposo, y ellos tienen en diferentes partes del país puesto esos grandes letreros que ustedes van a ver por las vías. Eso es solamente ministerio de una familia. Yo les dije, hermanos, quiero apoyarles, pero ellos dijeron, hermanitos, no se preocupen. Queridos, se puede hacer muchísimo eso, siguiendo el ejemplo de Pablo, y dedicarse por un tiempo a la labor manual, mientras continúan realizando su obra ministerial. Hermanos, de paso, ellos solamente piden un terrenito, eso es lo único que piden, un solo terrenito donde ellos puedan permitirles poner su pancarta, porque no les piden para ir a cultivar, sino para poner ahí la pancarta. Y todo esto no es de la iglesia organizada. Todo esto es de ministerios de sostén propio, hermanos. ¿Será que la iglesia de ministerios de sostén propio está haciendo estas cosas, está contraponiéndose a lo que la iglesia organizada hace? No, más bien son un apoyo. Cada uno tiene que apoyar como ministerios de sostén propio. Y ahí tengo, y se me había olvidado de poner Gospel Ministry International, que son el Ministerio Internacional del Evangelio liderado por el pastor David Gates, también. Ok, entonces ellos están trabajando para la iglesia porque Jesús viene pronto acá a esta tierra. Queridos, vamos a las diapositivas nuevamente. Y aquí vamos a obtener algo más. Bien, quisiera mostrarles en este momento esta diapositiva que me pareció muy interesante que la, la encontré. Aquí están, en los tiempos de Jesús, en la iglesia judía, personas que tenían muchísimo, ¿no? Muchísimo de dinero. Ellos pues lo ponían y lo hacían sonar. Y aquí está.
la viuda con 2 blancas depositando ahí las ofrendas. Y Jesús reconviniéndoles, ¿no? Dice que ella dio más que toditos los que habían puesto ese dinero así con ostenta, que habían puesto demasiada cantidad, ¿no? Entonces, en los diezmos, hermanos, usted tiene que apartar su dinero, la 10ª parte, sabemos para qué vamos a estudiar esa parte. Y en las ofrendas, todo lo que el corazón a usted le, le diga para ponerlo como agradecimiento. Vamos un poquito más. Vamos a hablar acerca de los diezmos, queridos. Los diezmos, dice que Dios ama al dador alegre en los diezmos. Y si ustedes van a ver aquí Malaquías 3:8, y acá hay una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Hermanos, una manera de robarle a Dios es no devolviéndole los diezmos. Dice, pues vosotros me habéis robado, y guardando el sábado y robando, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y diréis, en otra versión dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en los diezmos. Y hasta ahí nomás se quedan. Y las ofrendas, porque solamente se quiere devolver diezmos. Pero dice que es un robo el no dar, el no devolver también las ofrendas. Porque las ofrendas se utilizan para la parte de la construcción de la casa. Ahora, de la casa del Señor inclusive. Ahora, ahí habíamos leído en manuscritos inéditos, en todo ese capítulo, si ustedes lo revisan, dice que hay circunstancias especiales en donde hay que ayudarles con los diezmos en la construcción de un templo. Circunstancias especiales, donde no tienen nada los hermanitos. ¿Sí? Así es que esas son circunstancias especiales, pero del resto no. Y ahí ya pone la sierva del Señor solamente un ejemplo. Vamos un poquito más allá. Vamos a ver el comentario del comentario bíblico adventista acerca de Malaquías 3:8. Y aquí dice de esta manera, qué lenguaje vigoroso, sin andar con rodeos. Malaquías muestra específicamente en qué forma el pueblo ha robado a Dios, reteniendo diezmos y ofrendas. Queridos, ofrendas, dice. Algunos no alcanzan a comprender que es posible robar a Dios en las ofrendas. No alcanzan a comprender, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía, dará generosas ofrendas a Dios de acuerdo con sus posibilidades. ¿Mm? De acuerdo con sus posibilidades. Y quiero llevarles a Primera de Corintios, en pantalla en la parte inferior, está Primera de Corintios capítulo 16 y el párrafo 2. Miren, Primera de Corintios capítulo 16 y el párrafo 2. Observemos esto. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo dice. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces las ofrendas deberían ser antes del día sábado y los diezmos deberían entregarse el día sábado. Pero generalmente nosotros lo hacemos diezmos y ofrendas en el mismo momento cuando estamos dentro de un templo, ¿verdad? Y quisiera también llevarles aquí a la iglesia de Macedonia, porque aquí, hablando de ello, en, en el, permítame un momento, estoy buscando aquí.
Entonces, en 2 Corintios capítulo 8, verso 2, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. O sea, eran gente atribuladas, eran gozosos, pero en la tribulación eran felices, ¿sí? Y dice, y en riquezas de su generosidad abundaron, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún allá más de sus fuerzas han dado ellos. ¿Sí? No es que, ay, es que yo me voy a quedar sin dinero si es que yo ya doy esta ofrenda. Queridos, no, más allá de sus fuerzas, dénselo, ¿correcto? Pidiéndonos, el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos, para los fieles del Señor, para los que llevan el carácter de Cristo. Eso es. Así es que en 2 Corintios 8 también está la abnegación para dar generosamente las ofrendas de Dios de acuerdo con sus posibilidades y según Dios les haya prosperado. Quiero llevarles una diapositiva más. Eh, Bien, me voy a saltar esta diapositiva que habla eh, del versículo 10. Aquí hay una orden de Satanás. Pongamos atención. Miren lo que dice Satanás y da la orden a sus ángeles. Aquí lo voy a poner un poquito amplio, ¿no? Orden de Satanás. Satanás dice, id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Dice que Satanás presenta el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro en el mundo más atractivo y ponga sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios para que puedan usar contra nosotros. Miren, aquí lo que dice Satanás, debemos hacer todo lo posible para impedir que los obreros fieles de Dios que están trabajando ahí tengan dinero, tengan medios para que puedan ser usadas contra las artimañas de Satanás. Es lo que dice. Además dice la orden de Satanás, mantened el dinero en nuestras propias filas, en las filas de ellos, o sea, en la mundanalidad, en todos los vicios, en todos los placeres, ahí en los licores, allí en los kermés, ahí en los cumpleaños, ahí en todo. Mantengan, dice, el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatando nuestros súbditos. Es decir, que mientras más dinero tengan los siervos del Señor, van a destruir mucho más rápido el reino de Satanás. Por eso dice, más daño causarán a nuestro reino, arrebatando nuestros súbditos. Y algo más aquí, haced, dice el demonio, que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. ¿Cuáles son las verdades que Satanás odia? Claro, el último mensaje de Dios hacia la tierra, mensaje de los 3 ángeles, en donde engloban las 28 doctrinas. ¿Sí? Por eso, si usted predica el mensaje de los 3 ángeles, hermano, estas son verdades que no le gusta al demonio. Dice así, de esta manera, repito, haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Satanás más odia esas verdades. Y no necesitaremos temer su influencia si solamente a las personas se les quita el dinero, el diezmo, para que los hermanos puedan hacer esa obra. ¿Sí? Porque, dice el demonio, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder, dice el demonio. Toda persona, ¿qué cosa? Egoísta y codiciosa caerá bajo el poder del demonio. Y finalmente, dice el demonio,
será separada del pueblo de Dios. Eso está relatado en Testimonio para los Ministros, la página 474. Ustedes observen ahí, Testimonios para Ministros, página 474. Ese es el plan del demonio. Quiero mostrarles una diapositiva más. Aquí. Aquí, a ver. Bien, el diezmo es un don de Dios. Dios dice en Primera de Crónicas 29:14. Dios, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Así es que, queridos, aquí hay algo más. Con estas palabras de luz y de verdad delante de sí, ¿cómo se atreven los hombres a descuidar un deber tan claro? No debemos descuidarnos, hermanos. Yo quiero leerles un poquito abajo. Dice aquí, y voy a mostrárselos con el puntero, mientras yo voy leyendo. Aquí, justo aquí. Todo, sí, todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Veremos que vienen sobre el poder restrictivo del Señor, perdón, vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. Y aquí hay una pregunta, ¿y por qué viene esta destrucción de calamidades? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir, dice. El mundo despreció la palabra de Dios, vive como si no hubiese Dios. ¿Cómo los habitantes del mundo en el tiempo de Noé se niegan a pensar en Dios? Permítanme, me salí de la presentación. Dice así, el mundo despreció la palabra de Dios, vive como si no hubiese Dios, como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé. Se niegan a pensar en Dios. La perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. ¿Por qué dice esto? Porque, querido hermano, nosotros hemos descuidado un deber tan claro, dice, aquí en la parte superior. Ustedes pueden mirar que nosotros hemos descuidado un deber tan claro. No tenemos que atrevernos a desobedecer a Dios en cuanto a la obediencia de sus requerimientos, como es el diezmo. ¿Usted tiene un corazón agradecido, hermano? ¿O suele manifestarse un espíritu egoísta? Sí, hermano, un corazón agradecido suele manifestarse en un espíritu generoso. Y si usted no tiene, como algunas veces ha ocurrido, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se le hace algún favor y dice, yo no tengo cómo agradecerte, que Dios te pague, pero puedo ir a tu casa a ayudarte, ¿sí? Ese es un corazón generoso, agradecido. No se necesita que me hiciera un regalo, yo devolver un regalo exactamente igual. No. Hermanos, Lucas 21:4. Observemos lo que dice Lucas 21:4. Lucas capítulo 21 y versículo 4. Observemos lo que dice en el versículo. Y dice de esta manera. Porque todos estos, Lucas 21:4 está en pantalla. Porque todos estos, de lo que les sobra, echaron en las ofrendas de Dios. Pero esta, la blanca, la viuda, perdón, que echó las dos blancas, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo mismo ocurrió con María Magdalena. Ella compró un perfume carísimo y todo eso en agradecimiento al Señor lo echó, lo ungió, ¿eh? Porque fue muy agradecida, no tenía con qué pagarle ella de todos los pecados que le había perdonado su Dios, el Señor Jesús. A ver, pero vamos a pensar,
Dice, traedme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Así dice el versículo 10 de Malaquías capítulo 3, ¿no? Pero, ¿qué es el alfolí? ¿O cuál es el alfolí? ¿Qué significa el alfolí? Miren, esto saqué del internet. Alfolí, dice, saqué doble definición. Lugar empleado para guardar los cereales en grandes cantidades, aunque también es un lugar especial donde no solo se guarda grano, el vino y aceite, sino también bienes materiales. Es una bodeguita. Veamos. Significado bíblico del alfolí. Significa cobertizo, donde se guardan las cosechas obtenidas por el pueblo de Israel, como por ejemplo las ofrendas apartadas para los que prestaban servicio en el templo día y noche, las cuales podrían ser variadas, no solo granos, también aceite, vino, especias, frutos y bienes materiales tales como piedras preciosas y otros. Tal motivo también lleva el nombre de granero o almacén. El alfolí, queridos, ¿en dónde estaba según lo que habíamos nosotros visto? ¿En dónde estaba? A ver si ustedes se dan cuenta. Vamos acá a mirar lo siguiente. Vamos a mirar en dónde es lo que encontrábamos nosotros el alfolí. Miren, entre los sacerdotes y profetas. Ahí había alfolí para los sacerdotes y también los profetas. La iglesia judía, la iglesia de Jesús, la iglesia adventista del séptimo día, con sus ministerios de sostén propio. Ahí pueden ir el alfolí, ahí puede ir tranquilamente su diezmo, queridos hermanos, para que ustedes puedan hacerlo para la gloria del Señor. Vamos un poquito más allá, regresándonos nuevamente a donde estábamos. Así es que, de este modo, todo lo recolectado y guardado en el lugar se apartaba como ofrenda sagrada al santuario, conforme a lo que pedía Jehová, conforme a lo que Dios pedía, y representaba el 10% de las posesiones de cada israelita de acuerdo a la ley. Y aquí viene algo más, que está con negrita. El alfolí se consideraba parte del templo de Dios, el granero, por ser una sección importante a su servicio. Claro, porque ahí se reunían los diezmos de lo que traían de las cosechas, las ofrendas que traían, ahí se reunía todo. ¿Dónde queda el alfolí? Entonces, Lucas capítulo 8, del 1 al 3, en los tiempos de Jesús, habíamos leído, ¿no? ¿Dónde queda el alfolí entonces? Justamente en los dos brazos que el Señor Jesús nos da, en los dos brazos, tanto en el un brazo como en el otro brazo. Cuando los profetas estaban allí, eh, perdón, o los sacerdotes estaban cometiendo pecado y estaban cometiendo traición a su pueblo y cosas por el estilo, uno u otro lado, entonces venía un profeta y les reconvenía a él y lo decía, estás haciendo mal. Y cuando un profeta también hacía lo mismo, también los reconvenía a aquella persona que el profeta lo hacía. Por ejemplo, ahí teníamos nosotros a este profeta que se vendía por dinero, se vendió por dinero a Balaam, a Balac, perdón, que el profeta se llamaba Balaam, ¿sí? Balaam, perdón, no Balaam, sino Balaam, ¿ya? En los tiempos de Jesús, Jesús les decía, señores, ustedes están mal, ustedes están leyendo las escrituras, ustedes son maestros y no enseñan al pueblo, les reconvenía. Claro que a Jesús no le pudieron reconvenir, pero en este caso, en donde estamos en la actualidad, la iglesia adventista del séptimo día, o sea, la iglesia organizada, puede decir a los ministerios de sostén propio, miren, no lo están haciendo bien, pero los ministerios de sostén propio también pueden decirle a la inversa, señores
de la Asociación General no lo están haciendo bien. Hay mucho reproche con respecto a eso. ¿Quiénes lo deben usar? Y habíamos leído a dónde se los debe enviar. Destino de los diezmos y el uso. ¿Hasta allí vamos bien? Miren lo que dice la sierva del Señor. Y este es un párrafo que quisiera que lo podamos leer. Se me mostró que es un error emplear el diezmo para satisfacer los gastos ocasionales de la iglesia. Ojo, no se debe emplear el diezmo para los gastos ocasionales de la iglesia. En esto ha habido un alejamiento de los métodos correctos. Sería mucho mejor vestirse con más sencillez, eliminar la complacencia y practicar la abnegación que habíamos leído antes a fin de satisfacer esas necesidades que las personas tienen. Al hacerlo así tendréis una buena conciencia, pero estáis robando a Dios cada vez que ponéis vuestras manos en la tesorería y retienen el diezmo y no se lo da. Y estaréis fondos para, y extraéis, los fondos para satisfacer los gastos corrientes de la iglesia. Ahí está en los especiales testimonios para Battle Creek, que se lo dio el 6-7 de agosto de 1896. Y este está en esta matutina, ¿no? CMC 108, párrafo 3. Vamos un poquito más allá. El diezmo es sagrado y eso está en el 9º libro de los testimonios testimonios, nomás dice, ¿no? Página 249 y el párrafo 1. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe ser traído a su tesorería, a su alfolí, para ser usado para sostener a los obreros del evangelio en su obra. ¿Para qué? Para sostener a los obreros del evangelio, los que están haciendo su evangelio. Miren, aquí hay una maldición del diezmo. Y de esto quisiera dejarles solamente una apertura con esta diapositiva. Solamente una apertura quiero hacerles para la próxima vez que volvamos a hablar del mismo tema, que así mismo se va a grabar, lo completemos. Miren lo que dice. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no están santificados por ella. A ver, ¿a quiénes decía que predicaban la verdad? Los pastores. Usted, hermano. Pero si la verdad no está santificando su vida, tenga cuidado, pesan terribles ayes sobre aquellos que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados. O sea, cuando usted está devolviendo el diezmo a la tesorería de la iglesia local y viendo que los pastores no son santificados, viendo que los hermanos no son santificados, de repente hay hermanitos que están ahí trabajando como misioneros dentro de nuestros templos, pero su vida no es santificada, hermanos. Cuidado, hay terribles ayes para esas personas que consienten en recibir y sostener, estoy leyendo en lila, en moradito, consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Y aquí dice algo más. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por la verdad. Los hombres pueden oír y reconocer toda la verdad y sin embargo no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. O sea, yo estoy predicando la verdad, pero esa verdad no me va a hacer salva si yo no lo practico. Entonces dijo el ángel, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Eso está en Isaías 52:11 y también en el libro de joyas, en el primer tomo de joyas de los testimonios, la página 90 y el párrafo 1. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles abundantemente y que este estudio que lo hemos tenido sea de mucha importancia
para tener cuidado cómo se utiliza el diezmo. Queridos, la próxima ocasión que nos reunamos, vamos a continuar hablando de esto, que solamente este es un pequeño abrebocas que le hemos dejado. Que el Señor les acompañe, hermanos.